¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un domingo más aquí a este programa Andalucía Paranormal de 7 Televisión, de su casa, en el que tenemos también nuestro hueco dedicado al mundo del misterio, nuestra parte dedicada al mundo del misterio, y donde vamos a hacer hoy un viaje que les va a emocionar. Nos vamos a ir de entrada a una urbanización maldita. Sí, una urbanización entera. A mí es uno de esos casos que me gusta investigar porque hay un poquito de todo. Hay apariciones, hay fenómenos paranormales, hay rituales, hay sectas. Luego también vamos a hablar de una película que es fascinante, a mí me gusta, es de mis preferidas tal vez, basada en un libro de Stephen King. Bueno, es un relato de Stephen King más bien, Diario secreto de Ellen Rimbauer, y que es Rose Red, maravillosa, que se basa y es el estereotipo de una casa encantada. Y nos vamos a ir también a Tassili, a Argelia, a unas cuevas para ver unas pinturas rupestres que les van a dejar maravillados, pero que tiene mucho misterio. Vamos a también hablar de libros, con un libro de Andrea Faber-Kaiser que les va a llamar mucho la atención porque tiene que ver con los ovnis y con la CIA, el servicio de inteligencia americano, y finalmente fotografías extrañas. Una breve editorial que me gusta hacer siempre en este programa, que tiene que ver con el mundo del misterio. El mundo del misterio, y que hoy los voy a mezclar con los animales de compañía, con las mascotas. Muchas veces hay personas que me dicen aquello de: oye, José Manuel, los perros, los gatos, ¿ven cosas raras? Esto de cosas raras, imagínense, refiriéndose a fantasmas, cosas de esas. Y yo, evidentemente, no estoy dentro de un gato ni dentro de un perro. Adoro a los animales, quien me conoce lo sabe. Yo mismo he tenido perro, tengo 3 gatos en la actualidad, son mis 3 peluditos, como yo les digo, y yo no sabría decirles si los perros ven o no ven, o los gatos ven o no ven. Sí sé que son especialmente sensibles, que son especialmente intuitivos, que muchas veces cuando ladran a la nada, pues hay quien se sobrecoge pensando: ay, ¿a qué le estará ladrando? ¿Habrá una presencia? Que los gatos también suelen saltar detrás de algo, suelen jugar detrás de algo, pero claro, que lo haga en su casa, mire usted, eso no es indicio de nada. Eso no quiere decir que su casa esté encantada, ni mucho menos. Simplemente puede tener un animal que es juguetón, o simplemente puede que se esté divirtiendo a su forma, perruna o gatuna, ¿verdad? Sea como fuere, a las mascotas siempre les tenemos que tener nuestro cariño, le debemos de dar nuestro amor. Siempre lo digo, si están pensando en tener un animal, visite una asociación protectora, acoja, adopte a uno de ellos. Hay muchos animales que están esperando una familia, hay muchos cachorritos de perros, de gatos, que están esperando un hogar, una familia. Denle esa oportunidad, denle ese cariño, denle ese amor, porque muchas veces los animales nos dan mucho a cambio de muy poco. No hay mayor sensación que la de llegar a casa y cuando abres la puerta te reciban allí tus 3 criaturas, tus 3 gatitos, en mi caso, con la cola arriba, dobladita, que se rocen, que te maullen y que te den la bienvenida. Es el cariño que ellos te tienen a ti y el que tú le tienes que tener a ellos. No soporto ver imágenes de maltrato animal, no lo soporto. Yo mismo me he convertido en una persona bastante activa en ese plano, en el plano de la defensa de los animales. Particularmente fomento en todo lo que puedo lo que es la ayuda a asociaciones que necesitan dinero para darles de comer a esos animales, o necesitan alimentos, o necesitan vacunas. Y me implico mucho
Y lo que les voy a pedir a vosotros, a ustedes que nos están viendo, a usted que está en este momento y que posiblemente tenga un peludito a la vera, que piense en ello, y que le dé aquello que necesita y también su amor. Y que si está pensando en acoger a un animal, lo haga. Y que si su animal se queda mirando a la cortina o si su gato empieza a ponerse con los pelos de punta y erizado, pues que no piense que hay un fantasma, que puede deberse a cualquier otra cosa. Aunque sí es verdad que son animales que son bastante intuitivos y bastante sensibles. Comenzamos nuestro programa y nos vamos a ir a una urbanización maldita. Una urbanización entera de unos pisos que sin saber cómo quedaron abandonados. Quedaron abandonados, unas casas en una zona cotizada en la provincia de Sevilla, y que uno cuando llega allí, lo primero que le llama la atención es, bueno, ¿y qué hace esto aquí abandonado? Parece un tanto ilógico. ¿Por qué? Porque, bueno, con el tiempo aquello se ha convertido en un lugar en el que se hacía, ya no, botellonas, en el que se vandalizaba, en el que se entraba a hacer un graffiti. Miren ustedes, yo tampoco es que tenga en contra nada de los grafiteros, al revés. Hay grafiteros que son auténticos artistas urbanos. Lo que yo no soporto es al típico manta que hace 3 letras malamente hechas y que se va al tío como el que ha pintado un Picasso, ¿no? Eso es lo que yo no veo bien, no soporto. Hay comercios que tienen sus cancelas decoradas con dibujos, con grafitis que son una auténtica joya, y que ole el artista que lo ha hecho y el que han dejado, claro, o el que hace en una pared un grafiti que es alucinante, muy bien, pero unas letras por ensuciar, tampoco es el sitio. También vamos a tener respeto, en este caso con la propiedad privada y sobre todo con la estética urbana, que es tan importante, sobre todo en Andalucía, que lo que vendemos es turismo y vendemos nuestras fiestas populares y se quiere tener las cosas bien. Pero cuando llegas a un sitio encantado de este tipo y te encuentras a un complejo de viviendas que han sido vandalizadas, con pintadas y demás, pero sobre todo lo que te llama la atención, ¿qué es? Lo que te llama la atención es que está abandonado, que no hay nada, que como ven por el estado en el que se encuentra lo que debía de ser el jardín, esto está prácticamente asilvestrado, y que caminar por ahí es realmente complicado por las ortigas que hay y porque evidentemente son urticantes. Pero si seguimos avanzando por este mismo punto, pues son muchas las personas, sobre todo los guardias de seguridad, que nos dicen que por las noches ellos han sentido como en determinadas casas pues se escuchan ruidos, golpes. Incluso hay un guardia de seguridad que nos comentaba que ha escuchado conversaciones, como alguien que habla con otro alguien, y ese murmullo le ha llevado, bueno, a él, aguerrido, a bajarse de su vehículo y decir, oye, voy a ver quién hay aquí. Incluso tener a mano ya a la emisora para llamar a otro compañero, un refuerzo, porque nunca se sabe, miren ustedes, quién se va a encontrar dentro de uno de estos edificios, que puede que sea una persona, un sin techo que se ha metido ahí, que evidentemente antes que pasar la noche al raso con frío, pues buscan un techo donde cobijarse, o toxicómanos que se meten también en estos lugares y que la verdad es que te pueden dar un buen susto. Pero fíjense cómo son casas perfectamente acabadas, en algunos casos con puertas, con cuartos de baño que están realmente costeados, con habitaciones, y que uno le llama la atención y dice aquello de ¿y cómo han dejado esto aquí abandonado, con los marcos de las puertas perfectamente puestos, con incluso las ventanas, con los huecos de esas puertas gigantes con ventanales al jardín? ¿Cómo han podido abandonar esto? ¿Por qué? Bueno, la mayoría de las ocasiones es porque las inmobiliarias
entran en este caso en quiebra y nadie se hace cargo de ese proyecto de construcción, que como ven en pantallas, todo esto es muy grande, muy amplio. Ahí ven el conjunto entero, como lo está iluminando nuestro compañero José Lérida de Activity Ghost, que este año, esta temporada, nos están acompañando con sus investigaciones, a muchas de ellas a las que yo también voy y hemos estado juntos, tanto José Lérida como Luis Lérida, como Lolo, que forman ese conjunto de investigadores que le echan muchísima voluntad, muchísimas ganas, muchísimas horas y muchísimo esfuerzo. Y cómo, bueno, pues decidimos plantar el equipo en una de las casas que más activas se han mostrado a la hora de registrar fenómenos extraños, fenómenos inquietantes, y como en otras ocasiones disponemos de los detectores de presencia, que deben de ser básicos, y disponemos todo lo que son esos mismos aparatos para tratar de captar lo imposible. Otra cosa es que lo logremos, otra cosa es que lo consigamos, pero cuando menos por voluntad no va a quedar. El guardia de seguridad, en una ocasión, cuando estuvimos precisamente en este mismo punto, nos dijo que les acompañáramos porque en el suelo habían dejado pintada con tiza una estrella de 5 puntas, el típico pentagrama, y que en ese pentagrama, bueno, pues a él le llamó la atención sobremanera cómo había en el centro un coco, y cómo ese coco tenía flores, un líquido que parecía alcohol, que parecía, por el olor que despedía, parecía ron, coñac. Había restos de cenizas, como si alguien hubiera fumado un puro. Y cuando yo veía aquellas fotografías que me envió, pues simplemente le dije aquello de, mira, esto parece santería. Si no es santería, es algún tipo de ritual afrocaribeño. ¿Qué hiciste? Él me dijo, mira, yo cogí aquello, le pegué un puntapié para afuera y a la estrella de 5 puntos, a la tiza, lo que hice es que le eché agua. Y es un error, porque no les digo tampoco que vayan a dejar esto eternamente allí, pero sí es verdad que la cordura, el sentido común nos dice que antes hay que analizar de qué tipo de ritual se trata, ¿verdad? Y saber actuar con la diligencia oportuna, como para tampoco crearte un problema. Como ven, las casas han sido parcialmente vandalizadas con esas pintadas que han dejado la huella de un cutre artista callejero, y ahí en este caso quien sube hacia la planta superior es nuestro compañero José Lérida. Ven como poco a poco va subiendo a un punto en el que también se han dicho que se ven luminarias, luces que se pueden ver perfectamente por la noche, cómo aún esas casas tienen sus puertas, tienen los marcos de madera, es decir, está prácticamente, exceptuando algunas excepciones, algunas habitaciones, pues están bastante bien. Y claro, el personal de seguridad lo que nos dice es aquello de, y yo realmente cuando veo las luces estas que la están provocando, porque dentro te puedo dar fe que no hay nadie. Y yo siempre digo lo mismo, siempre digo aquello de, mira, posiblemente, oye, igual se trate de alguien que ha entrado o alguien que trata de investigar los fenómenos que aquí ocurren. Y a mí, bueno, pues me decían aquello de, mira, no hay fenómeno que narrar, no hay fenómeno que contar, en el sentido de que yo únicamente os lo he contado a vosotros y a nadie más. Nadie más sabe de este sitio, es decir, de que aquí ocurran hechos extraños. Todavía te deja una impresión, bueno, pues de más inquietud, porque siempre vamos a tratar de dar explicación a este tipo de hechos, pero desde la racionalidad. La explicación paranormal
es la última que nosotros vamos a sopesar, es la última que nosotros vamos a tener en cuenta y siempre vamos a tratar, por cordura, por sentido común, de explicar un fenómeno en un determinado punto desde una visión lógica, coherente. Cuando ya ha fallado todo, cuando todo eso ha fallado, lo que nos queda es, en este caso, lo paranormal, lo inexplicable, y entonces sí lo aplicamos. Ellos abandonan ese lugar, es más, ya ese punto como tal, pues no tiene una vigilancia tácita. Sí es verdad que se van a retomar las obras dentro del mismo, parece que se van a concluir, trabajo tienen por delante desde luego, pero comienza nuestra investigación. En la investigación lo primero que nos llama la atención son nuevamente sonidos, y sonidos que vienen de otras casas. Como el equipo que llevábamos en aquella vez éramos bastantes, pues decidimos que, oye, pues vamos a distribuirnos y vamos a ocupar norte, sur, este y oeste. En cada casa 3 personas, de forma que si hay alguien más, bueno, pues que no se vea esa persona sola ante ese alguien más, con intenciones sanas o insanas que pueda tener, sino simplemente que haya compañía y que a través de los walkies podamos apoyarnos entre nosotros. Y empieza la investigación. Nos quedamos en esa casa que ven, donde están los compañeros de Activity Ghost y donde los detectores muy pronto, en este caso lo que teníamos eran detectores de presencia. Los detectores de presencia saben que son elementos muy particulares que saltan con suma facilidad, saltan con una exposición a algo que pasea por delante suya. Si algo pasa por delante, pues ese aparato va a saltar, va a pitar y nos va a delatar que hay algo. Es lo que en este momento coloca el compañero José Lérida, mientras que en sus brazos tiene la Kinet, la cámara Kinet. Ahí están cubriendo un determinado punto, que es una confluencia en un pasillo, donde si algo viene, pues evidentemente lo vamos a detectar. Y esas máquinas le garantizo que han tocado, y que tocaron varias veces a lo largo de la noche. ¿Qué los puede estar provocando? Estas máquinas no están diseñadas para captar nada paranormal, eso es lo primero que les quiero decir. Pero que sí es verdad que por alguna razón activan su alarma acústica y que no sabemos por qué. Hemos adaptado aparatos tecnológicos convencionales dedicados a otros usos a lo que son la investigación paranormal, pero que como tal no están indicados en este caso para investigar este tipo de casos y de cosas. Sí es verdad que cuando saltan es que están detectando algo que puede tener un peso superior según especificaciones técnicas de cada equipo que se use, pero los que nosotros usamos, por ejemplo, es con algo que está entre los 35 kilos o más de 35 kilos. Una rata, un gato, si es un perro tiene que ser muy grande para que un aparato de estas características salten, y sin embargo saltan, se activan. ¿Qué más pusimos en esta investigación? Cámaras, muchas cámaras de vídeo cubriendo determinados puntos en visión nocturna, que saben que es esa imagen así con unos tonos verdosos y que te permite ver de noche. Y nuestra primera sorpresa fue que se quedaban apagadas con nada. Siempre llevamos la batería llena y 2 baterías de repuesto, incluso hay cámaras que funcionan ocasionalmente con pilas, pero yo he de decirles que fallaron estrepitosamente y que no grabaron nada. Y sin embargo, bueno, pues inicialmente quedaron encendidas y quedaron en modo de grabación. Bueno, pues algo actúa sobre sus tarjetas que no solo borraron el contenido, sino que inutilizaron la tarjeta para siempre. Igualmente, las grabaciones que hacemos yo llevaba una grabadora, de las que les he hablado en alguna ocasión,
La grabadora, en este caso, que utilizaba en su día el propio Germán de Argumosa, que a mí particularmente me fascina ese aparato. No sé si es porque lo usó él o por lo que sea, pero suele grabar muchas inclusiones. Cada vez es más difícil encontrar cinta, bobina para esos aparatos. Y ahí tienen como nuestro compañero José Lérida ha dejado una Rempot, un aparato, una Rempot en el suelo. Y esa Rempot, para lo que sirve, pues es para nuevamente decirnos si hay algo que está apareciendo, si hay algo que interactúa con ello, y que cuando salta es que realmente algo está tocando el aparato en sí. Y ¿por qué no? Bueno, pues decir, oye, pues este aparato concreto, el aparato 1, el 2, el 3, como esté numerado, pues está teniendo esa detección tan importante que nos indica que algo está interactuando con nosotros en este momento, o que puede estar siendo el responsable de esos sonidos que estamos pudiendo escuchar. ¿Por qué no? Y ahí tienen cómo el compañero lo ilumina en todo momento, porque cuando salta un detector, inmediatamente colocamos una máquina de estas cercanas para ver, oye, si también interactúa con ella. Paralelamente, como les decía, esas psicofonías que en otros programas les hemos puesto, incluso tal y como hacemos las pruebas, se abre el audio y lo dejamos que usted sea partícipe de ello, lo pueda escuchar. Y en esa grabadora de bobina abierta es cuando podemos escuchar también, o cuando podemos grabar esas inclusiones que luego se analizan a posteriori y descubrimos a posteriori, pero que en los ordenadores, normalmente llevamos 2 equipos informáticos, 2 portátiles, que van conectados a un micrófono, que van a un punto alejado, a aproximadamente unos 4 metros, y cuando en esa pantalla de ese ordenador vemos un salto, lo que nosotros decimos un saltito, ¿verdad? Pues es que algo realmente está viendo, algo está detectando o algo se ha grabado. Es el momento en el que nosotros aprovechamos para pinchar, para parar la grabación, una vez que ha pasado el tiempo que tenemos estipulado, que son unos 20-25 minutos, y a partir de ahí, bueno, pues nos dejamos un poco llevar por todo lo que es la propia investigación. Ahora, por ejemplo, si en una sala está tocando un detector, acudimos a esa sala y grabamos allí. Eso es dejarse llevar un poco por la propia investigación. Si no, pues sobre la marcha vamos analizando lo que van mostrando los equipos. Y simplemente, bueno, pues psicofonías que en todo momento, en cualquiera de los casos, lo que nos dicen es: marchaos, iros, no estéis aquí, no permanezcáis aquí, muerte. Todo eso es lo que va verbalizando, lo que va haciendo saltar esas grabadoras, y que, bueno, la inquietud evidentemente es manifiesta. Si en otras investigaciones, por ejemplo, lo que te piden son las llaves, en un lugar en el que además, curiosamente, si hay algo que tenía eran cerraduras, y te piden las llaves, bueno, pero ¿qué llaves? O en un momento en el que un compañero se encuentra una llave tirada en el suelo y en ese momento la máquina te vuelve a decir la llave, pues evidentemente estamos ante un fenómeno que es como si te estuviera observando, es como si hubiera alguien que te está mirando, que te está viendo. En este lugar también hemos acudido con sensitivos. Saben que la forma de investigar que yo tengo no es precisamente con sensitivos. Tengo amigos que son medium, que evidentemente tienen un prestigio y un reconocimiento, y a mí me gusta contar con ellos, pero reitero, yo no soy de investigar con medium. Y cuando vas a un lugar de estos y tú no le dices ni siquiera qué ha pasado allí, porque muchas veces ni nosotros mismos lo tenemos claro, y cuando tú estás allí les dices aquello de, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Él simplemente te dice aquello de, este lugar no lo ha habitado nadie, que por otra parte es obvio, pero hay personas que tenían muchas ilusiones depositadas en venir aquí a vivir.
en este lugar hay mucha desesperación, hay mucha carga negativa. Y bueno, pues la verdad es que, ¿por qué no pensar que está relacionado con ello? Tal vez no, pero es una hipótesis que es tan válida como la que puede tener otra persona, ¿verdad? Uno de esos detectores que ven en pantalla, a lo largo de la noche, salió despedido, sentimos que pitaba, nadie de los presentes estaba en ese momento en esa zona, los tres estábamos reunidos en medio de un salón, y hay un momento en el que ese detector pita, como les indicaba, y cuando acudimos, pues era como si algo le hubiera dado un puntapié y lo hubiera mandado a varios metros un poquito más hacia allá. Claro, te llama la atención y dices, bueno, ¿y esto cómo se ha desplazado tanto? Y en ese momento, en la propia inclusión psicofónica que podemos tener a través de esos equipos de transcomunicación instrumental, pues surge una voz abrupta, una voz que inquietaba, que decía aquello de he sido yo. ¿Y tú quién eres? Que siempre se le pregunta el nombre. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y aquello pues simplemente no habla, simplemente te invita nuevamente a irte. Iros de aquí, marchaos. Bastante tácito, marchaos, inflexible. Es en ese momento cuando los compañeros que estaban en la zona este de este complejo pues afirman haber visto a una sombra, y una de las chicas que nos acompañaba pues sentirse mareada, sentirse muy mal, aparentemente parece que tiene una bajada de tensión increíble. La tendemos en el suelo, le ponemos los pies en alto un poco para que se vaya recuperando, buscamos incluso un caramelo, algo que tenga azúcar por si ha tenido una bajada de azúcar, y esta persona lo que nos dice cuando un poco puede recuperar el aliento es que estando precisamente ahí ha visto como algo, una sombra se colocaba detrás de ella. Ella se da cuenta, se gira, mira, tal y como gira, ese algo se le aproxima tanto que casi la abraza, y es como si ella se notara desfallecer, como si le quitaran, literalmente cito sus palabras, como si le robaran toda la energía, y es cuando se siente mareada. Ella, llevábamos ya unas horas ahí, nos pide que iba a abandonar la investigación, que se iba, en este caso, al vehículo que teníamos fuera aparcado. Los compañeros dicen que también prefieren no dejarla sola, y por un criterio en este caso de compañerismo, pues también decidimos dejar la investigación por aquella noche. ¿Qué ha pasado en este lugar? Miren, tienen todavía lo que son los cajillos de la instalación eléctrica por poner, como esos cuartos de baños simplemente es que no han sido, aquí no es que haya vivido alguien y hayan abandonado la urbanización, no, aquí no ha vivido nadie, porque de hecho, tal y como ven en los sanitarios que tienen en pantalla, pues simplemente es que no ha habido sanitario nunca, simplemente la boca donde va conectado, en este caso el lavabo, el bidé, ¿verdad? Aquí no ha habido nadie, aquí fue abandonado y no hay nada que nos haga indicar, que nos haga saber el qué ha podido pasar. Sí nos decía un testigo que un día había un señor que llegaba a este lugar acompañado por otras personas, entre ellas una mujer de mediana edad, que dejaban en una casa un ramo de flores. Este hombre les preguntó qué estaban haciendo y simplemente habían dejado un ramo de flores porque el marido de una de ellas, ellos habían aquí comprado una casa, y el marido de una de ellas pues había fallecido, y en esos últimos días de vida que le quedaba, pues siempre estuvo con la añoranza de haber estrenado esa casa y haber vivido tranquilamente pues allí con su mujer, y haber vivido allí recibiendo a sus nietos y a su familia. Y dejaron ese ramo de flores que, curiosamente, me decía este vigilante, dice, esas flores se dejaron ahí por la mañana
serían la 1 de la tarde, y a las 3 de la tarde las flores estaban absolutamente marchitas. Era como si algo las hubiera ajado, como si algo las hubiera secado. Puede ser relacionado con la presencia de ese señor que habría quedado allí impregnado, como dicen los parapsicólogos y los expertos, de alguna forma, energéticamente. Miren ustedes, es posible. Yo muchas veces se los digo, yo no tengo respuestas. Yo tengo muchas preguntas. Alguna vez doy algunas respuestas. ¿Por qué no pensar que una de esas personas que sus ilusiones quedaron rotas, pues se están manifestando ahí, en ese lugar, que fue aquel que evidentemente no vio ese sueño materializado? Tal vez sea posible, sea como fuere, la urbanización encantada que hoy ha sido la que hemos querido visitar y la que hoy ha sido objeto, protagonista de esta parte del programa. Dejamos al grupo Activity Ghost, dejamos a nuestros compañeros para irnos a ver el tráiler de una película maravillosa, Rose Red, de Stephen King, y que fíjense, dice esa escucha, es esta casa. Es increíble porque miren que el doblaje español tiene nivel, desde la imaginación, en este caso, una película que te cuenta una historia en la cual se habla de una casa en San José, que esta película se basa en lo que sería la famosa mansión de los Winchester, pero no está grabada en la mansión de los Winchester, ni mucho menos, sino que se apoyaría en un grupo de investigadores de la universidad que se desplazarían a un lugar, a un complejo, a una casa encantada, y en esa casa encantada se quedarían durante un tiempo un equipo para investigar. A mí me recuerda mucho a la investigación que podemos hacer en la actualidad, donde acudimos y donde desplegamos todo el equipo para saber qué ha pasado en un determinado sitio, y donde se hacen grabaciones psicofónicas, donde se explora como si fuera Urbex toda la casa en sí, donde se van haciendo campamentos base. Pues todo eso es lo que cuenta Stephen King en esta película, que es maravillosa, es una miniserie, he de decírselo. Si lo ve como película en sí, pues esto puede durar casi 4 horas. Si lo ven como una miniserie, son casi 2 películas de 1 hora y media larga cada una de ellas, y donde, bueno, pues les va a contar el estereotipo de una casa encantada, que les garantizo que asusta, que les garantizo que da miedo, que les garantizo que de alguna forma esta miniserie de televisión, estrenada el 27 de enero del año 2002, con guión del propio Stephen King, y siendo su director Craig, en este caso Craig Baxley, son los que tienen la oportunidad de grabar esa auténtica joyita que es Rose Red, y que yo les dejo, pero les recomiendo encarecidamente que la vean, que disfruten de ella, que disfruten del misterio, que disfruten del estereotipo de una casa encantada, donde en 1906 un millonario que se llamaba John Rimbauer construye esa mansión para su joven amante, para Helen Rimbauer, y a partir de ahí está lleno de accidentes, de hechos extraños. Helen Rimbauer viaja a África, trae a una amiga, Sukena, una chamana, una maga, y cuando regresan la casa no está terminada, pero a partir de ahí Rose Red se convierte en todo un epicentro de desapariciones y de hechos extraños. Una casa maldita, que le llamaríamos nosotros, un lugar donde les garantizo no querría pasar una noche, donde la película, la ficción, se lo recrea perfectamente. Dejamos a ese equipo de aguerridos investigadores dentro de Rose Red y nos vamos a ir a golpe de pausa a un lugar maravilloso, a un lugar fantástico que está en Argelia y que lleva por nombre Tassili El Nasser. Será a vuelta de pausa. Volvemos en unos segundos. El gran dios marciano. Me dirán, ¿qué es eso?
¿Ya estamos con los extraterrestres, José Manuel? No, ni mucho menos. El gran dios marciano es el nombre que se le da a una gran pintura rupestre que nos vamos a encontrar al norte de Argelia, en Tassili, y donde se representan diferentes escenas que yo no sabría cómo calificarlo. A mí me resulta fascinante. Reconozco que no es una zona accesible, que para ir tienes que tener un permiso especial del gobierno argelino, algo que les garantizo que no es nada fácil de encontrar, ni de dar, ni de que se lo concedan, que nos vamos a ir a todo este punto en el desierto y que aquí están esas cuevas donde vamos a encontrarnos con esas pinturas rupestres, y una visita a este lugar equivale a una visita a un viaje en el tiempo. En el corazón del desierto del Sáhara es donde tiene cabida una de las más impresionantes muestras de arte neolítico, con más de 50.000 grabados y pinturas rupestres que sobreviven al paso del tiempo y dicen que a más de 9 milenios. Ahí los tienen. ¿Qué son esos seres? Porque hay seres que tienen aspecto humano, pero luego están esos que son los humanoides. Fíjense en esa imagen, le dicen el rapto. Figuras humanas que sin embargo hay algo con una especie de esfera sobre la cabeza que parece tirar de ella. O este ser casi monstruoso que está ahí mismo y que a mí me recuerda muchísimo a lo que son otros dibujos que tenemos como en Val Comica en Italia o en otros puntos, y donde cuando se da a conocer de la mano de Henry Lott estas pinturas de Tassili, también se encuentran en el Sáhara, entre Egipto y Libia, esa llamada Cueva de los Nadadores de 1933, donde se etiquetan hace unos 10.000 años, esas son las imágenes de Val Caomica en Italia, no confundir con las que hemos estado viendo, es un poco la comparativa para que vean la relación que hay, y donde los habitantes decían que antiguamente en el Sáhara era un vergel, donde hoy es un desierto. Antiguamente había lagos, había ríos, había sitios donde poder nadar, bucear, pero que el cambio climático que también se vivió en un pasado en este planeta, pues hace que se viva, en este caso, y se convierta en un desierto. Unas imágenes espectaculares que nos recuerdan al conde Almasi, que buscaba la legendaria ciudad perdida de Sarsura, el oasis de los pájaros, que encontró, que dio un vuelco a todas las teorías geológicas que se conocían hasta el momento de su época. Acuérdense que el conde Almasi es el que inspira la película, el protagonista de la película El paciente inglés, que a mí saben que me gustan siempre hacerle un guiño a lo que es el mundo del cine. Y el sudeste de Argelia, que está ese lugar entre Mali, entre Libia, en la gran meseta montañosa llamada Tassili al-Nasser, literalmente la meseta de los ríos, y que está situada a 1.000 metros de altitud. Es un lugar que cubre 72.000 kilómetros cuadrados en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, que es Patrimonio de la Humanidad, y este punto es donde las pinturas nos muestran el arte de hace 12.000 años. ¿Pero qué muestran? Son 15.000 grabados, grandes animales salvajes que son identificables como cocodrilos, como antílopes, pero también las muestras de los hombres de la época, como los que tenemos en pantalla. Pero también es verdad que hay otros grupos que son más inquietantes, más complicados, que se caracterizan por la representación de figuras que parecen flotar en el aire, con cabezas redondas, sin rasgos distintivos, que se creen que podrían ser dioses, pero dioses venidos ¿de dónde? Coincide además que toda esta zona es un punto en el que va a destacar el gran dios marciano o la denominada diosa con cuernos.
realizada en el Neolítico y que representa a una mujer caminando que lleva lo que parece ser una especie de tocado con unas protuberancias y que lleva brazaletes con flecos y una falda y bandas en las piernas y tobilleras. La figura que podría ser una representación de la fertilidad y que se supone a otras que son más pequeñas. La figura también representada en Tassili, que son las más curiosas y que son seres humanoides, deformes. Algunos investigadores como Giorgio Samorini o Terence McKenna indican que eso podría ser el efecto de la visión que tenía el supuesto artista, que estaría bajo los efectos alucinógenos de un hongo, vamos, que habría tomado setas alucinógenas y que esas setas habría estado y le habría creado ese estado alterado de conciencia con el que pintar ese mismo lugar. Quizás hay alguno que me esté viendo que diga, sí, vamos, que el pintor tenía un colocón de aupa. Pues mire usted también, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero que las escenas de Tassili lo que representan es precisamente a seres que no encajan con nada, que si ese pintor estaba alucinando, ¿por qué no pintó todas las imágenes iguales? Y si en la famosa abducción, en la famosa imagen del rapto, ¿por qué pinta a unas personas que parecen mujeres perfectamente identificables, con curvas, con pechos, caderas, y otras que parecen estar entrando en una especie de objeto, tomándolas de la mano, llevándolas casi de la mano a ese objeto y sobre sus cabezas redondas, amorfas, una especie de esfera que nos recuerda ¿a qué? Nos recuerda a esas escafandras de los astronautas, ¿verdad? Y que sería como un equipo de respiración, por eso le dicen el rapto, el gran dios marciano, un ser extraño, a un punto en el que, como ven, el único acceso que tienen es a través de camellos. Aquí podrían llegar en quad, no le digo que no, pero la travesía es dura y la travesía es muy compleja. El gran dios marciano es que hoy día se considera uno de los grandes enigmas que tiene la región, la zona de Tassili, y que en Tassili, pues como se pueden imaginar, sus antiguos autores, los pintores de la época, nada han dejado al azar. Son, como les he indicado, miles de pinturas las que nos vamos a encontrar y que todas o casi todas se refieren a un periodo de la historia, la prehistoria, pinturas rupestres, y que si estos seres, como dicen los expertos, no tenían imaginación, ¿qué es lo que han representado? Otros expertos dicen aquello de representan lo que ven. ¿Qué estaban viendo? Los que apuestan por la teoría de los antiguos astronautas dicen aquello de estaban viendo marcianos, extraterrestres. No sé, tal vez lo que estaban representando eran a sus propios dioses. ¿Y de dónde vienen esos dioses? ¿De dónde venían esos dioses que pintan a esa dama con cuernos o a ese gran dios marciano? ¿De dónde? ¿Qué simboliza el rapto? ¿Por qué hay pinturas que son seres humanos que parecen en actitud de correr o de caza y hay otros que parecen que están siendo llevadas a una nave? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quiénes? No lo vamos a saber nunca. No lo vamos a saber nunca y tal vez el secreto de Tassili siempre lo guarde para toda la eternidad entre dibujos de cabras montesas, imágenes de seres humanos, seres antropomorfos, que a falta de una mejor definición los vamos a llamar dioses. Los dioses astronautas del pasado, que podemos encontrar en Tassili. Volvemos para hablarles de un libro, brevemente. Este libro de Andrea Faber-Kaiser. Yo siempre lo digo, este libro es una joyita, porque es ovnis, archivo de la CIA, informes de avistamientos, informes sensacionales sobre esos avistamientos ovnis. Y donde, como
su nombre indica, el autor lo que ha hecho es recopilar cientos de avistamientos con todo tipo de croquis, de mapas, con todo tipo de datos interesantes sobre ellos, y un comentario siempre que deja de campo que te viene a recordar, bueno, el fenómeno de los ovnis. Decía en la contraportada: casos inéditos de avistamientos ovnis archivados por la CIA durante más de 30 años. Agentes de la CIA informan sobre avistamientos de ovnis desde todos los rincones del globo. OVNIs sobre los países del bloque comunista. Casos inéditos archivados por la CIA durante 3 decenios. La prensa vigilada. La CIA criba a la prensa mundial en busca de noticias sobre avistamientos ovnis. Y ponía documentación inédita. Avistamientos desconocidos hasta la fecha. Una forma en la que la editorial ATE, yo tengo los 3 libros que forman esta colección y que son una auténtica delicia, una auténtica joya, que todo amante del fenómeno ovni debería conocer. Yo no les digo tener, porque tener libros así es complicado. Últimamente hay editoriales que están apostando, ¿verdad?, por reeditar este tipo de libros. Los que nos gustan los libros, buscamos primeras ediciones. Está bien, si no tienes otra cosa, bueno, pues una reedición está bastante bien. Pero ya cambian portada, cambia formato. Y a nosotros nos gusta el olor a papel, pero también nos gusta tener esta primera edición, que me voy a permitir el lujo de decirle de qué año es, de Andrea Faber-Kayser. Andrea Faber-Kayser fue uno de los grandes investigadores que dio este país. Este libro es del año 1981. Y Andrea Faber-Kayser, que entre otras cosas obtuvo el Premio Nacional de Astronáutica Julio Marial, que dirigió revistas como Mundo Desconocido y que escribió toda una serie dedicada a los ovnis, pero un libro sobre todo inquietante que se llamaba El síndrome de la colza, y que dicen que le pudo haber costado la vida. Quizás entra en el terreno de la conspiración, quizás, o quizás no. Dejamos a Andreas y a esos informes de avistamiento, esos ovnis y la CIA, para irnos a fotografías. Las fotografías de Andalucía Paranormal, el mundo de la historia. Y comenzamos por esa primera que tienen en pantalla, que en este caso pues se trata de un rapto. Es la fotografía, dicen, de una chica que fue secuestrada y que tras ser secuestrada le hacen esa imagen y nunca más se supo de ella. Se dice que fue un autosecuestro, que fue un montaje, que simplemente se quitó del medio. Yo no lo sé, pero sí es verdad que ahí tienen esa imagen que está ya dentro de la historia del misterio, y con esta persona que dio paso y dio fruto a esa conspiración. Pasamos de imagen, pasamos a la siguiente fotografía que nos vamos a encontrar. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es una imagen que dice que capta el Apolo 17 y que es una pirámide. Ahí tienen el rasgo esbozado. Es una pirámide en la Luna. El Apolo 17, que tomó una foto de una roca geófona en su último vuelo en la Luna, y la imagen fue catalogada como en blanco en el índice fotográfico de la misión. Sin embargo, la verdad es que la foto tiene una sobreexposición de luz, tiene problemas de ruido. El ruido es esas interferencias que tiene visuales, y no está totalmente en blanco. Si se ajusta la imagen, si se le da un poco de contraste, lo que ven es lo que hemos obtenido en pantalla. Lo que parece una pirámide. Una pirámide en la Luna. Bueno, de eso podríamos hablar mucho, pero que sepan que es lo que se dice que capta esa imagen del Apolo 17. Nueva imagen que vamos a ver en este programa de hoy, y que dicen que es un viajero en el tiempo, en el año 1941, que entre tantas personas del año, repito, 1941, pues destaca un joven con vestuario del siglo XXI, con gafas del siglo XXI, y es una imagen de la reapertura del puente de South Forks en Galbraith, en Canadá, una foto tomada entre la multitud y donde vemos a un chico de aspecto moderno, con sudadera, con una cámara
lo que parece una cámara digital en las manos, que hay que fijarse, unas gafas que son totalmente modernas. Y bueno, no existe explicación para esta foto más allá de las teorías que atentos dicen que pudiera ser una especie de viajero en el tiempo, aunque los más escépticos sugieren que pudo tratarse de una casualidad y que nadie le ha podido dar respuesta lógica a todo ello, ni por supuesto, ni a la indumentaria, ni a la cámara que lleva, ni realmente al contexto en el que está. Para mí, bajo mi opinión, es que no tiene ninguna explicación, y menos en el año 1942. Pasamos a la siguiente fotografía, que se trata de una imagen de las misteriosas luces en Noruega, a 12 kilómetros del valle de Hesdalen, y ese lugar es conocido mayormente por la cantidad de luces extrañas que se pueden ver y donde el profesor Björn Haug hace esta fotografía con una exposición de 30 segundos de exposición. Después, en su análisis, afirmó que el objeto que vio en el cielo estaba hecho de silicio, acero, titanio y escandio. Bueno, pues la verdad es que parecía un objeto sólido que no se sabe qué es y que pudo captar este señor en Noruega hace ya algunos años, y que es la misteriosa fotografía, imagen de Hesdalen. Última imagen que tenemos, que esta es la última, y que con ella las voy a dejar. Con esta les voy a dejar en un programa de hoy en el que hemos hablado de muchos temas, en el que hemos hablado, fíjense, de una urbanización entera maldita, abandonada, con fenómenos paranormales, en la que hemos hablado también de esas cuevas y pinturas rupestres de Tassili, el gran dios marciano, vaya temazo, en el que hemos también hablado de una película de Rose Red, mi película favorita, que digo yo, en la que también hemos estado en el mundo de los libros con la obra de Andreas Faber-Cayce sobre esos informes de la CIA sobre el fenómeno OVNI. Y finalmente, este grupo de fotografías extrañas, fotografías de la historia con historias del misterio, y que han sido el grueso del programa de hoy. Yo les dejo una semana más emplazándolo a nuestra cita habitual en Andalucía Paranormal, recordándoles que tienen un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, donde nos puede enviar todos sus casos, sus experiencias, sus vivencias, sus dudas, sus miedos, sus fotografías, sus vídeos, dando por seguro que las vamos a investigar. Por nuestro caso y en nuestro caso, totalmente gratuito. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les emplazamos a una nueva cita y permanezcan en esta cadena, en 7 Televisión. Gracias y sean felices.